Hola y bienvenidos a una clase más de la Escuela de Programación y Pensamiento Recursivo. Esta es la primera clase en realidad. Hoy vamos a ver una introducción básica a Linux. Vamos a saber qué es lo que es Linux. Y vamos a platicar un poquito más sobre dónde nació, quién la creó, cuánto tiempo nos llevó crearla, em, quiénes son los principales contribuidores, por qué es gratis, qué tiene que ver que sea gratis, todo eso. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que quiero que platiquemos es quién es el creador de Linux. Todo inicia cuando un joven llamado Linus Torvalds, de 21 años, todo inicia cuando este joven de 21 años, al que vamos a llamar Linus Torvalds, empieza a trabajar en abril del 91 con unas ideas que tenía sobre crear un sistema operativo colaborativo donde las personas pudieran trabajar y apoyarse, a diferencia de lo que teníamos en esos entonces con Windows o Mac, que eran sistemas operativos cerrados, privados, por los que tenías que pagar. En 1991 inician esto y 4 meses después nace la primera versión de Linux llamada 0.01, que fue la primera versión que fue compartida oficialmente. Y 9 meses más tarde tenemos la versión 11. ¿Qué diferencia había entre la 1 y la 11? Era que la versión 11 podía ser autoalbergada. ¿Qué significa esto? Que para correr Linux no necesitabas más ninguna computadora con un sistema operativo previo. Desde la 1 hasta la 10, el sistema operativo necesitaba Windows o alguno otro para poder emular, crearse y existir Linux. A partir de la versión 11, eso cambia. Esto llama muchísimo la atención de otras personas porque virtualmente lo abre a muchísimas posibilidades que luego vienen llegando. ¿Qué significa? Que a partir de esta versión, Linux puede correr en cualquier dispositivo. No es hasta 1993 que tenemos la versión 0.99 finalmente, de la cual tuvimos 15 versiones diferentes, en las que nos tuvimos que poner de acuerdo para poder avanzar y llegar en 1994 finalmente a la versión oficial de Linux 1.0. Esto fue un gran milestone que solo en 3 años hayan logrado tener una primera versión oficial, sobre todo porque era el primer sistema operativo creado entre muchas personas. Para 1995 podemos ver la velocidad. Ahora ya vamos a la versión 1.2, la cual cuenta con 310,000 líneas de código. Iniciamos en 10,000 líneas de código en la versión 0.01. Ahora tenemos 4 años después 310,000 líneas de código. ¿Por qué? Porque empezaron a contribuir un montón de personas de todos lados. Sin embargo, vamos a ver qué pasa un poco después. En el 2007 nace algo que cambia completamente la historia de Linux. De entrada nace Android. Se lanza oficialmente, se libera al mundo Android, que viene un proyecto muy similar a Linux, nace de Linux y se hace este sistema operativo móvil específicamente diseñado. Y además se crea una alianza llamada el Open Handset Alliance, que nos dice que van a existir teléfonos que van a ser muy similares, pero que van a ir ajustándose a cada uno de los fabricantes. De esta manera se alían todos los fabricantes Android y empiezan a construir un solo estándar para todos, incluyendo desde raíz el Android. Años después veríamos que Android llegaría a ser hasta el 75% de los teléfonos en el mundo. En el 2008 tuvimos el primer teléfono, HTC, llamado, se me fue el nombre, creo que sí lo tenía, llamado T-Mobile G1. Y aunque era realmente cualquier teléfono súper simple, fue el primero que traía oficialmente Android y después de él vinieron muchísimas nuevas versiones. En el 2019 damos un brinco muy grande. Logramos llegar a la versión 5.0.0 del kernel de Linux. Esto significa que además de todas las distribuciones, de todas las versiones que cada empresa ha creado sobre Linux, Linux ha ido evolucionando para ofrecer todas estas bases. Esta versión última y más reciente, 5.0, sigue siendo mantenida, sigue siendo contribuida por muchísimas empresas. Y en el 2020, GitHub guardó este código en una mina, en una parte súper fría del mundo, para guardarlo por 1000 años.
Es decir, este proyecto de Linux y muchos otros proyectos más fueron guardados como parte de la humanidad y están enterrados. Y bueno, les voy a pedir al final que hagan un ejercicio sobre esto, así que no les voy a contar más por ahora. Vamos más adelante. Acabo de mencionar algo llamado distros. ¿Qué es una distro? Una distro es una palabra corta para distribución. Una distribución son todas aquellas versiones que las diferentes empresas crean sobre este código. Las diferencias principales entre ellas son la interfaz gráfica, el diseño, los colores, el paquete de software que viene precargado, pues básicamente se crean para diferentes industrias, para diferentes personas. Existen distribuciones móviles, distribuciones que corren en teléfonos, en tabletas, en computadoras, en refrigeradores, en coches, en transbordadores espaciales. Entonces, ¿qué es una distribución? Una vez más, es una versión específicamente curada y preparada por un grupo de personas que le ponen una marca, un color, un logotipo y lo lanzan al mundo para que las personas puedan disfrutar de este software precompilado. No es solamente el kernel, es el kernel de Linux más todos estos componentes agregados de otras personas. Cada distro tiene su propia interfaz gráfica. Podemos ver aquí diferentes distribuciones. Podemos ver también que cada una de ellas representan los programas de diferentes maneras. Sin embargo, todas estas interfaces contienen una interfaz de línea de comandos. ¿Cómo podemos imaginarnos qué es esto? La mejor manera que puedo pensar es viendo hacia el pasado y conociendo este aparato y dirás, es una computadora. No es una computadora. Este aparato es todavía anterior a las computadoras que tú y yo conocemos. Y esto es una terminal, una pequeña pantalla con un teclado a través de la cual los humanos interactuábamos con la máquina, con la computadora que en este momento estaba muy lejos de este lugar. Antes esas computadoras eran del tamaño de un cuarto enorme y para poder acceder a ellos tenías esta pequeña interfaz en la cual podías escribir e interactuar con ellas. Actualmente no tenemos esta necesidad y esta terminal se ha convertido en una aplicación que tenemos adentro de nuestras computadoras, tablets, teléfonos y, bueno, Linux tiene su propia interfaz de comandos. Así que, muy bien, vamos a continuar. Algo muy importante de conocer antes de entender y de ver cualquier programa en Linux es entender la manera en la que se acomodan los archivos y cómo podemos navegar entre estos archivos. Vamos a empezar todo con un punto teórico en el sistema al que vamos a llamar raíz. En inglés este se llama root folder y se denomina con esta diagonal que tenemos del lado derecho. Este diagonal que tenemos aquí nos está diciendo que es la carpeta principal raíz en donde todo inicia. ¿Qué hay después de esa carpeta? Hay varias carpetas más que están representadas por estos puntos y cada una de ellas tiene un nombre en específico. ¿Vale? Pueden ver que todas inician con una diagonal. Aquí, diagonal user, diagonal home, diagonal etc. Todas están adentro de la carpeta raíz. Es como lo vamos a leer. Y para practicidad de esta clase, para hacerlo más simple, vamos a trabajar solamente con esta área de nuestro mapa. Y aquí tenemos nuestra carpeta raíz, que ya no le vamos a poner ningún icono, ya sabemos qué es ella. Después tenemos nuestra carpeta home, en la cual tenemos dos carpetas más. Tenemos una llamada CS50 y una llamada Ubuntu. Vamos a aprender cómo navegar en el sistema. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos sistemas de navegación, el sistema absoluto y el sistema relativo. Vamos a ver que sus nombres explican exactamente cuáles son sus diferencias. En el sistema absoluto siempre iniciamos de la carpeta raíz. Vamos a usar esta carpeta como nuestra carpeta principal en la que vamos a trabajar y desde la cual nos vamos a mover para, en este caso, llegar hasta el archivo ejemplo.c. Ese es nuestro punto final. ¿Cómo navegaríamos? Lo primero es iniciamos en root, iniciamos en el punto verde y nos vamos a mover hacia abajo. Primer paso es ir hacia adentro de la carpeta home. A diferencia de todas las otras carpetas que existen, vamos a entrar solamente en la carpeta home y después vamos a entrar en la carpeta Ubuntu. Adentro de esta carpeta existe el archivo y para poder acceder a él desde una navegación absoluta, utilizaríamos esta dirección. Esta dirección inicia en root
en la carpeta raíz, entra a la carpeta home, adentro de esa carpeta entra a la carpeta Ubuntu y al final encontramos el archivo ejemplo.c. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es una navegación relativa. A diferencia de la navegación absoluta, la navegación relativa necesita un punto de inicio y un punto final. Así que vamos a utilizar estos dos puntos para nuestro ejemplo. Nuestro inicio es la carpeta CS50 y nuestro final sigue siendo el mismo archivo ejemplo.c. Pero ahora tenemos que caminar una carpeta hacia arriba para llegar a home y luego una carpeta hacia abajo para llegar a Ubuntu en donde se encuentra nuestro archivo. Vamos a caminar una carpeta hacia arriba, lo cual se va a denominar punto punto, porque esa es la dirección para ir hacia la carpeta anterior. Después vamos a entrar en la carpeta Ubuntu y después vamos a encontrar nuestro archivo ejemplo.c. Si lo vemos en una representación, esto sería lo que tenemos que escribir para apuntar hacia el ejemplo.c, para apuntar hacia el archivo ejemplo.c desde adentro de la carpeta CS50. Sin embargo, puedes preguntarte cómo podemos llegar de la manera opuesta, cómo podemos llegar desde el ejemplo C hasta la carpeta CS50. Vamos a ver cómo podemos llegar al punto en donde iniciamos. En este caso, nuestro inicio va a ser el archivo ejemplo.c y nuestro final va a ser la carpeta y nuestro final va a ser la carpeta CS50. Lo primero que tenemos que hacer aquí es dar un paso hacia atrás, que ya sabemos que para esto vamos a dar punto punto. Después vamos a dar un segundo punto punto hacia atrás, un paso atrás doble. Y después vamos a caminar hacia la carpeta CS50. De esta manera tenemos esta nomenclatura para poder movernos desde el archivo ejemplo.c hacia la carpeta CS50 o hacer cualquier referencia entre estos dos archivos y carpetas. Muy bien, hemos visto los aspectos básicos de Linux, hemos platicado qué es una distribución, hemos platicado también cómo navegar entre los archivos y las carpetas de Linux y ahora es momento de las actividades en clase. Toma 15 minutos para investigar sobre los 5 distros de Linux más famosos. Quiero que incluyas cuál es el nombre de esta distro, cuál es la versión actual más reciente, cuál es su sitio web oficial y si puedes también agrega cuál es el logotipo que tienen ellos. La segunda actividad que tenemos es muy simple, te va a llevar solamente 5 minutos máximo y es crear una cuenta de GitHub. Para esto necesito que vayas a esta página que tienes aquí, aquí. Para eso necesito que vayas a esta página que tienes aquí, github.com, y busques el botón de crear una cuenta o registrar. Si lo ves en inglés, busca la palabra register o sign up. Después, como tercera actividad de esta clase, vas a escribir un reporte escrito sobre lo que es GitHub Arctic Vault. Tu reporte, para ser válido, necesito que sea al menos de 100 palabras. Quiero que me incluyas en qué año fue creado, quién lo creó, en dónde está, cuál es la ciudad, cuál es el país. Puntos extras si me pones cuál es el mapa de Google, en dónde está ubicado este lugar. Dime qué formato tienen para guardar los archivos, cómo se guardan, en qué medio se forman, en qué medio se guardan. Y nada más. Eso es todo. ¿Saben? Para esta última parte de la clase creo que pueden tomarse de 20 a 30 minutos como máximo y al final recuerden que todo esto me lo van a mandar por correo las personas que tenemos en la clase en vivo. Si tú eres una de ellas que estás en la clase de en vivo ahora, te estoy dejando el correo al que me vas a enviar tus actividades en el chat. Excelente, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. No olvides compartir este video para que más personas entren a este curso. Envíame tus actividades de clase y nos vemos en la siguiente clase de la Escuela de Programación y Pensamiento Recursivo. Hasta luego. Se me olvidó una cosa antes de irme. Es que tenía que cambiar a esto. Actividades de correo. Bueno, ahí le voy a cortar y me voy a ir a mi outro. Me faltó este ticker, pero bueno, al rato lo editamos desde YouTube.
Se me olvidó, voy a salir primero desde acá. Voy a cerrar de nuevo. Acá. Muy bien, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en una clase más de la Escuela de Programación y Pensamiento Recursivo. No olvides mandarme tus... No olvides, envíame... No envíe... No envíes. No olvides enviarme todas tus actividades por correo y estar muy atento en nuestras redes sociales para la siguiente clase que va a estar aquí en nuestro canal de YouTube. Like y suscribir. Hasta luego.